Amada iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. Pueden tomar sus asientos. Vamos a tener un hermoso tema, hermanos. Por título lleva Líderes conforme al corazón de Dios. Y dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. Cuando dice que es eficaz, es que tiene el poder para hacer para lo que fue diseñada. O sea que esa palabra puede convertir al más vil pecador, hermanos, a los pies del Señor, si el hombre tiene esa buena disposición de obedecer la voluntad de nuestro Dios. Tiene todo, la palabra es buena, hermanos. Y vemos que en el mundo, hermanos, y aún dentro de la iglesia, pueden existir, hermanos, dos tipos de liderazgo. Un tipo de liderazgo puede ser, hermanos, el que un líder quiera hacer sus propósitos, sus pensamientos y sus metas. Es su. Y por eso le había puesto líderes conforme al corazón de Dios, hermanos. Un líder conforme al corazón de Dios es aquel que busca el propósito de Dios, la meta de Dios y el pensamiento de Dios. Dos cosas muy diferentes, dos caminos muy diferentes. Porque el hombre tiene el riesgo de equivocarse en sus ideas, en lo que propone, hermanos. Dios nunca se va a equivocar. Por eso es que esos grandes líderes que se levantaron en el tiempo antiguo, hermanos, tuvieron esa grande capacidad de poderse mantener firmes hasta el último minuto de sus vidas, hermanos. Un líder, hermanos, por ejemplo, vamos a verlo en Génesis capítulo 12. Vamos a empezar con Abraham, pero podíamos poner desde Noé. Noé fue un líder. Todos esos hombres que nuestro Dios escogió. Es otra parte de un líder, hermanos, del que Dios escoge. Entonces, dice así, Génesis capítulo 12, del 1 al 5. Dice así la palabra de nuestro Dios, hermanos. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como Jehová le dijo. Y fue con Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que había ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Vemos, hermanos,
Un buen líder, ¿qué es lo que hace? Un buen líder conforme al corazón de Dios presta atención a la palabra de Dios, no a sus ideas, no a lo que yo creo que es mejor. No, se somete a la palabra de Dios, a lo que Dios está ya estipulando que va a hacer ese líder. El líder se somete a hacer la voluntad de Dios solamente. Toda la palabra de Dios, hermanos, está diseñada para cualquiera que esté liderando la iglesia de Dios tenga éxito. Pero ya está trazado, ya están trazadas las reglas, ya está trazado todo, hermanos, en la palabra de Dios. Por eso es que dice que es viva y eficaz la palabra de Dios. Pero muchas veces no tenemos el cuidado, hermanos, de que escuchemos con atención a la voz de nuestro Dios. Y muchas veces podemos hacer, hermanos, que en lugar que la iglesia vaya a la salvación, le pase lo que al pueblo antiguo, hermanos, que se corrompió y el fin fue desastroso, hermanos. De todos los que salieron de Egipto, ¿cuántos entraron? Josué, Caleb y todos los de 20 años para abajo, ¿verdad, hermanos? Son los que lograron entrar. Y los demás, no. Ahora, ¿sería porque el líder no fue bueno, hermanos? ¿Sería porque el líder no era conforme al corazón de Dios? ¿Quién era el líder? Era Moisés. Y dice que Dios había también llamado a Moisés. Y él tenía ese gran trabajo de llevar al pueblo a la tierra prometida también. Pero todos esos hombres, hermanos, tuvieron esa precaución de escuchar la voz de Dios atentamente y hacer solamente lo que les fue mandado. Ninguno de ellos puso sus ideas, puso sus métodos. Nada de ellos usaron, hermanos. Solamente usaron lo que Dios les mandó. Muchas veces, hermanos, se dice que un buen líder no puede dejar hacer lo que quiera la iglesia, hermanos. Un buen líder es aquel que corrige a la iglesia, que su deseo es el de llevarlos a esa vida eterna que se nos prometió, hermanos. El líder, hermanos, que está al frente de la iglesia, y no hablo solamente, por ejemplo, del encargado,
porque el encargado tiene más líderes que lo ayudan. Hablo de todo el cuerpo de liderazgo, hermanos. El líder conforme al corazón de Dios, ¿cuál tiene que ser su propósito? Lidere donde esté liderando, hermanos. Niños, jóvenes, mujeres, hombres. ¿Cuál tiene que ser el propósito de ese líder en el pueblo de Dios? Sobresalir, hacer más cosas. ¿Qué debe hacer? ¿Cuál tiene que ser el propósito de cada líder? Desde niños hasta nosotros los viejos, hermanos. Que nos podamos mantener firmes y fieles a nuestro Dios, haciendo su voluntad, hermanos. Ese es el trabajo de un líder. Vemos, hermanos, cómo en el mundo, y Dios permite tantas cosas que pasen para que nuestros ojos vean y no quieramos hacer las mismas cosas. Vemos cómo en otro tipo de denominaciones, los pastores, hermanos, para que los jóvenes no dejen a Cristo, para que los jóvenes no estén tristes, no extrañen al mundo, ¿qué les parece si hacemos una discoteca, pero que sea cristiana, hermanos? Al fin, son alabanzas a nuestro Dios. Yo creo que no tiene nada de malo que los jóvenes se gocen de ese modo. ¿O qué tal si, pues no vamos a decir feliz año nuevo, hermanos? Nos predicaba mi hermano. Pero sí nos podemos juntar a cenar, a tomar algo. O en la Navidad. Nos podemos quedar, nos podemos juntar para que no extrañemos las celebraciones de allá afuera. Por ejemplo, hermanos, nuestros jóvenes, ¿por qué tendrían que extrañar la Navidad? ¿Por qué la tendrían que extrañar? ¿Acaso la han celebrado alguna vez? ¿Por qué la gente de afuera no extraña las fiestas de nuestro Dios? Pero nosotros sí extrañamos esas cosas. Y a veces como líderes cometemos el error de que para que no extrañen, pues hagamos algo. Y hermanos, estamos cometiendo un grave error. Un grave error, porque esa no es la voluntad de Dios. Dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Que ellos te cooperen a ti, que deseen hacer lo que tú haces, pero no tú desees aquello. Por eso es que estar al frente como un líder, hermanos, no es cualquier cosa. El estar al frente como un líder no es solamente de una emoción, de un yo quiero, no. Estar al frente como líder requiere mucha responsabilidad, hermanos. Requiere mucho amor a la oveja, requiere mucho amor a nuestro Dios.
Si no tenemos ese cuidado como líderes, hermanos, llevaremos a la iglesia al fracaso. Pero si usted hace su trabajo como líder a la voluntad de Dios y el pueblo se tuerce como pasó con Moisés, usted quedará limpio de eso, hermano. Pero que no se diga que la culpa es de los líderes, hermano. Dios le ha tenido confianza a usted al ponerlo al frente de su iglesia. Sí, me imagina eso, ¿verdad, hermanos? El peso de responsabilidad que lleva cuando Dios lo agarra, lo pone al frente de algo. O a lo mejor no nos hemos puesto a meditar en el peso que lleva eso, hermanos. Tenemos que tener cuidado porque vamos a tener que responder a todo eso. En Génesis capítulo 18, hermanos, vamos a ver cómo un buen líder siempre escucha la voz de Dios, aunque el dolor, aunque al escuchar la voz de Dios fielmente él tenga que sufrir, tenga que dolerse bastante, hermanos. Vamos a leer del Génesis capítulo 18, versos 20 al 26. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo he. Y apartáronse de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Abraham estaba aún delante de Jehová. Y acercóse a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Un buen líder, hermanos, ¿qué es lo que hace? Intercede, habla con su Dios. Por ejemplo, vemos como Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo, a tu unigénito, dice, sacrifícalo. ¿Qué hizo Abraham, hermanos? Obedeció, ¿verdad, hermanos? Ni siquiera lo pensó de decir: pero ¿por qué, Señor, tengo que sacrificarte a mi único hijo? ¿Por qué? Un buen líder, hermanos, escucha lo que se le ha mandado y obedece ese mandamiento, aunque eso le cause dolor, hermanos. Aunque eso le cause tristeza, un buen líder escucha y obedece. No pone sus peros, no pone sus ideas,
no pone nada al frente de Dios, sino solamente su corazón. Escucha con atención y se doblega delante de su Dios y obedece. Ese es el liderazgo que espera Dios en sus hijos, hermanos. Que escuchen y obedezcan. Las reglas ya están puestas, el método ya está puesto. No tenemos que poner o pensar, ¿cómo podré hacer que? Y siempre decimos los jóvenes, pero vamos a decir los varones o las varonas. ¿Cómo es que pueden estar más alegres? ¿Cómo pueden estar más alegres? Y empezamos muchas veces a ver para afuera, hermanos, a ver cómo alegran allá afuera a la iglesia. Y de eso agarramos poquito, lo que se vea menos feo. Lo agarramos, lo traemos adentro, lo maquillamos, lo disfrazamos y esto está bien para la iglesia. Cuando lo único que hace falta para que la iglesia esté alegre, esté unida, sea obediente, es esto, hermanos. La palabra de Dios dice que sirve para corregir, para redarguir, para exhortar. Para todo eso sirve. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué, hermanos? Con guardar la palabra de Dios. Mientras nosotros no creamos eso, hermanos, vamos a tener un problema. Vamos a lograr que esa alegría, ese gozo, tanto en varones, mujeres, jóvenes, sea temporal. Porque eso es lo que ofrece el mundo, hermanos. Una alegría temporal, pero no permanente. Cuando nosotros tenemos esa capacidad, cuando nosotros tenemos ese poder que Dios nos ha dado aquí en la mente, de someter esta mente a la voluntad de Dios, entonces verdaderamente vamos a ser felices. Entonces verdaderamente vamos a estar contentos. Cuando nosotros vengamos de la casa para este servicio, hermanos, vamos a venir con esa alegría, con ese gozo de que usted, yo, venimos a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hace falta que me vengan y que me alegren aquí en la iglesia, porque de mí depende que yo ya tengo que venir alegre de mi casa, contento, y no que aquí me vengan a alegrar. Algo que se ha hecho, aún se puede decir erróneamente, hermanos, que digamos que aquí nos vienen a animar. Aquí el que está al frente, el superintendente, tiene que animar a la iglesia. No, hermano, no. Usted ya tiene que venir contento, usted ya tiene que venir alegre, usted ya tiene que venir agradecido con todo lo que Dios ha hecho por usted en toda la semana. Así que quite eso de su cabeza, hermanos, y que diga, es que el superintendente no cantó bien, no alegró al pueblo. No, el superintendente no es responsable de nada, hermanos. Usted es responsable de venir ya contento para con nuestro Dios. Génesis 22. Génesis 22 del 1 al 3, hermanos.
Quiero leerlo, lo que dije antes, para recalcar, hermanos, que es así. Aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. No hay un pero que valga, hermanos. No hay un dolor que valga. No hay una excusa que valga. Un buen líder obedece a su Dios. Esto que Dios le pidió a Abraham, hermanos, no es cualquier cosa. Esto que Dios le pidió a Abraham, hermanos, era una cosa tan grande, hermanos. Si nosotros, cuando vemos uno de nuestros pequeños enfermos, que no le encuentran la cura, y que estamos en el hospital 2, 3 días ahí, ¿cómo nos sentimos? Imagínense, hermanos, cuando Dios le pidió a Abraham a su hijo. Abraham era un hombre de carne y hueso, hermanos, que sentía el dolor, sentía la tristeza, igual que nosotros. Pero aún así, él solo escuchó la voz de Dios y obedeció. Y es lo que nosotros, como a veces, hermanos, líderes que pasaron, líderes que están ahora y líderes que vendrán al futuro, tenemos que hacer, hermanos, someternos solo a la voluntad de Dios. ¿Usted quiere ver a la iglesia contenta? Bueno, en Hechos vemos cómo se alegraba la iglesia. Dice que unánimes comían el pan, ¿verdad, hermanos? Y era una alegría grande. Queremos la unidad de la iglesia. ¿Cómo se logra la unidad de la iglesia, hermanos? Amándonos unos a otros. Así se logra la unidad de la iglesia verdadera. Porque con nuestras ideas, nuestros métodos, podemos lograr la unidad de la iglesia, a lo mejor momentáneamente, hermanos. Pero nunca se va a lograr una completa unidad verdadera, hermanos. Nosotros, como hijos de Dios, como líderes sabios de Dios, tenemos que ir viendo y desechando lo que no sirve y hacer lo recto y correcto, hermanos, para que esta iglesia sea liderada con sabiduría. Nosotros somos un pueblo especial, ¿verdad que sí, hermanos? Nosotros somos un pueblo sabio y entendido. Pero ¿saben qué, hermanos? Que muchas veces no lo creemos. Lo leemos, pero no lo creemos. Y esa es una grande diferencia que hace, hermanos. Yo puedo leer cosas y no creerlas. Y estarlas viendo y no creerlas. ¿Quién era así?
¿Se acuerdan del apóstol Tomás, hermanos? Yo hasta no ver, no creer. Y hasta que logró meter esos dedos en el costado y ver las heridas, entonces solamente así creyó. Y a nosotros nos está diciendo Dios: ustedes son un pueblo sabio, un pueblo diferente, un pueblo escogido. Pero nosotros decimos: no creo que yo sea así. Y por eso muchas veces nosotros queremos correr a seguir celebrando cosas del mundo, y entonces dejamos de ser pueblo sabio y entendido y nos volvemos un pueblo tenebroso. Por eso le decía, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué le enseñamos a la iglesia para que esté contenta? ¿Qué le enseñamos a la iglesia para que se afirme? Nosotros no tenemos por qué, y vuelvo a recalcarlo, hermanos, traer el método de afuera aquí adentro. Usted ha leído la Escritura. Y usted bien sabe, hermanos, y se da cuenta, desde el principio hasta el fin, qué método usaron tanto profetas, apóstoles, qué método usaron para que la iglesia se mantuviera firme, fiel a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos conciertos hicieron o cuántas dinámicas los apóstoles aventaron o cuántas cosas inventaron? ¿Cuántas, hermanos? A lo mejor he leído y no me he dado cuenta también yo que están ahí. Vamos a ver qué usaron, hermanos. Hechos capítulo 2. Solamente, hermanos, es una forma de prevenir de que Satanás no nos haga tropezar. Ayer se hablaba de las trampas de Satanás. Pues tenemos que estar atentos a sus trampas, hermanos. Hechos capítulo 2. Vamos a ver. Hechos capítulo 2, versículo 38 al 41. Dice así, hermanos: y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. ¿Qué usó Pedro, hermanos? ¿Qué método usó Pedro para convertir a 3,000 personas? ¿Qué métodos usó? Solamente la palabra de Dios, hermanos. Cuando el verdadero líder, el Hijo de Dios, el líder de Dios ocupa la palabra de Dios, entonces Dios trabaja, hermanos.
Dios prospera la obra. Dios multiplica. Dios levanta. Cuando se usa la regla de Dios para su iglesia, hermanos. Es cuando Dios responde. Por eso es que vemos muchas iglesias llenas con muchos métodos que usan y se oye mal. Pero ¿a dónde va toda esa gente, hermanos? ¿A salvación eterna o a perdición eterna? Pero están felices allá. Y la felicidad de ellos es porque les alegran la carne, hermanos. En muchos lugares, hasta el pastor se viste de Superman, el hombre araña. En otras, para que la iglesia esté contenta, esté alegre, pues hay que traerle payasos. Y les llevan payasos, hermanos. ¿Cuántos de nosotros quisieran, hermanos, que nos trajeran un espectáculo aquí así? Digo, para alegrarnos tantito, ¿no? Porque la iglesia de Dios es aburrida. ¿Será cierto eso, hermanos, que la iglesia de Dios es aburrida? ¿O los aburridos somos nosotros? Porque no nos queremos llenar de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, de su Santo Espíritu, y por eso es que a veces venimos tristes, venimos decaídos, pero los culpables somos nosotros. Porque de lo que nos llenemos en la semana, va a estar lleno nuestro corazón. Así que todos los que estamos al frente, hermanos, como dije, algún día a lo mejor nos tocará ser líderes. A lo mejor los que están no han visto ese lado oscuro de Satanás, porque Satanás, ayer se nos hablaba, hermanos, de sus trampas, y es un ser muy listo, muy inteligente, tan inteligente que vemos, como dice, que aconsejó a David hacer un censo cuando Dios le había dicho que no a David, ¿verdad, hermanos? O vemos cómo engañó a Eva cuando Dios le había dicho que no comiera, la serpiente come, y comió. Y ahora Satanás nos dice, mira, haz esto, nomás disfrázalo poquito, ponlo ahí, no va a pasar nada. Y saben muchas veces, hermanos, por qué nosotros decimos, no creo que esté mal eso. ¿Saben por qué? Porque Dios ya no actúa como en el tiempo pasado. Cuando hacía algo el pueblo mal, ¿qué era lo que hacía Dios? Exterminaba al momento 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 7,000 personas. Les daba muerte, hermanos. Pero ahora, como no pasa eso, ¿nosotros qué decimos? No creo que esté mal. No nos pasa nada. Al contrario, vemos que está todo mejorando. Oh, man. Las artimañas de Satanás son peligrosas, hermanos. Y cuando el hombre no tiene el discernimiento, cuidado, hermano, podemos caer en ese lazo de Satanás. Y una vez que él nos atrape, tal vez no nos suelte.
Proverbios capítulo 3, hermanos, verso 7. Proverbios 3, 7. Vamos a ver. Fíjese bien, hermano, lo que dice. No seas sabio en tu opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Si no seas sabio en tu propia opinión. A veces, hermanos, le digo, hacemos cosas que para nosotros pensamos que está bien. Pero dice Dios, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Por qué? Porque como dije hace un rato, hermanos, el hombre, nosotros los mortales, tenemos el 99.9 a equivocarnos, por ciento, hermanos, a equivocarnos. Dios nunca se va a equivocar. Así que siempre, hermanos, que vayamos a hacer algo para la iglesia, debemos de doblar esas rodillas, hermanos. Debemos de pedirle dirección a nuestro Dios, hablar con Él y preguntarle, ¿tú crees que esto sea lo que la iglesia necesita? ¿Tú crees que esto que vamos a hacer está bien delante de ti? No confiemos en nuestras propias ideas, no confiemos en nuestra sabiduría, porque ¿sabe qué, hermano? Nuestra sabiduría es así de chiquita. Confiemos en la palabra de nuestro Dios. Y si vemos que a Dios le sirvió eso, la pura palabra, pues hagamos la pura palabra. Miren, otra vez, Hechos capítulo 4, hermanos. Acuérdense, ¿cuántos convirtió Pedro esa vez, hermanos? Con la palabra de Dios, no con otros métodos, con la palabra de Dios. 3,000, lleven la cuenta, hermanos. Hechos capítulo 4. Es para que piensemos, para que meditemos un poco en eso. Hechos capítulo 4, verso 4. Y si aconteció al día siguiente que se juntaron en Jerusalén los príncipes de ellos y los ancianos. Disculpen, hermano, estoy leyendo mal, es 4, y leí el 5, dice, mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fueron el número de los varones como 5,000 de los varones. Ahora échele lápiz, hermano. Varones, y ahora las mujeres. Póngale que se hayan convertido 8,000 a lo mejor. ¿Y qué método volvió a usar Pedro? Solamente la palabra de Dios. Y eso bastó para convertir el corazón de cada uno de esos hombres. Vamos a dejarlo en 5,000, más 3,000. ¿Cuántos iban? 8,000. Y aún así dice el Señor que iba añadiendo más y más. Pero el método que usaron los apóstoles siempre fue solo la palabra de Dios. Ahí no se deja ver que ninguna de sus ideas, que ninguno de lo que ellos pensaron que podría ser mejor, no. Solo la palabra de Dios se usó para poder convertir a todas esas personas. ¿Qué debemos hacer nosotros? Usar el mismo método, porque vemos que es eficaz.
vemos que trabaja y vemos que tiene fruto, hermanos. Por eso es que nosotros debemos de apegarnos a lo ya escrito para hacer prosperar la iglesia de nuestro Dios. No necesitamos más métodos, ya están aquí. Un grande líder, hermanos, me encanta leer Nehemías. Fíjense, un líder apasionado, un líder que amaba al pueblo, un líder que amaba a su Dios, un líder que quería hacer la voluntad de Dios, hermanos. Nehemías. Vamos a ver cómo ese grande líder, hermanos, amaba a su Dios y solamente él quería el bien del pueblo, hermanos. El bien del pueblo. No quería sobresalir, él no quería ser más que nadie, no. Él solo quería el bien del pueblo, hermanos. Nehemías capítulo 3, hermanos. Vamos a ver este líder, ¿qué hacía, hermanos? Y no se espante de lo que va a leer, porque esto sucedió, pero tampoco lo vayamos a querer hacer. Nehemías capítulo 13, verso del 1, ahí sí, hermanos, tengan paciencia porque es del 1 al 31. Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado en el escrito que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua. Antes alquilaron a Balaam contra ellos para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y fue que como oyeron la ley, apartaron de Israel toda mistura. Y antes de esto, Eliasí, sacerdote, siendo superintendente de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una grande cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas y el perfume, y los vasos y el diezmo del grano, y del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, vine al rey, y al cabo de días fui enviado del rey. Y venido a Jerusalén, entendí el mal que había hecho Eliasí en atención a Tobías, haciendo para él cámara en los patios de la casa de Dios, y dolióme en gran manera, y eché todas las alhajas de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí las alhajas de la casa de Dios, las ofrendas y el perfume. Entendí asimismo que las partes de los levitas no se les había dado, y que los levitas y cantores que hacían el servicio se habían huido cada uno a su heredad. Y reprendí a los magistrados y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y juntélos y púselos en su lugar. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse por sobrestantes de ellos a Selemías sacerdote y a Sadok escriba, y de los levitas a Pedaías, y a mano de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Maanías, pues quien eran tenidos por fieles, y de ellos era el repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no raigas mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en sus observancias. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares el sábado,
y que acarraban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas e higos y toda suerte de carga, y retraían a Jerusalén en día de sábado, y protestéles acerca del día que vendían el mantenimiento. Y también estaban en ella tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían el sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y díjeles: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día del sábado. ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios sobre todos nosotros este mal y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el sábado? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del sábado, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del sábado, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de sábado no entrase carga. Y quedáronse 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y protestéles y díjeles: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en sábado. Y le dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según las muchedumbres de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y sus hijos, la mitad hablaba Asdod y conforme a la lengua de cada pueblo, que no sabían hablar judaico. Y reñí con ellos y maldíjelos, y herí a alguno de ellos y arranquéles los cabellos, y juramentélos diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos o para vosotros. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas gentes no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joida, hijo de Eliasib, el gran sacerdote, era yerno de Sambalá, horonita. Ahuyéntelo por tanto de mí. Acuérdate de ello, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Límpielos pues de todo extranjero. Y puse a los sacerdotes y levitas por sus clases, a cada uno en su obra, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Una larga lectura, hermanos, pero una grande enseñanza. Un líder de Dios, apasionado por las cosas de Dios. Un líder conforme al corazón de Dios. Un líder que buscaba el bien para su nación. Cuando él vio que los hijos de Israel estaban transgrediendo el sábado como si nada, ¿qué hizo? Él actuó. Conforme a la palabra de Dios, él actuó. Y enderezó a los hijos de Dios con la palabra de Dios. ¿Qué más hizo, hermanos? Cuando él vio que habían agarrado mujeres extranjeras, ¿qué les dijo? Pues está bien. No, pues ya lo hicieron. Hermanos, ay, Dios mío, si hubiera Nehemías aquí, yo creo que la iglesia de Dios estuviera vacía, hermanos. Ya hubiéramos corrido muchos. Dice
que les arrancó el cuero, hermanos. Y una vez que hizo eso, les hizo jurar que no lo volverían a hacer. Y yo digo, Dios santo, si todos esos líderes estuvieran ahora liderando esta iglesia, digo, una de dos, ¿estaría a reventar o estaría completamente vacía, hermanos? Porque a lo mejor no nos iba a gustar eso, ¿ah? Ayer usaba un texto mi hermano Andrés y me gustó, fíjense, no lo tenía yo, pero lo quise, me pareció hermoso, me pareció con enseñanza. Segunda de Corintios, hermanos. A mi hermano a lo mejor ya se acordó. Segunda de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer del 4, hermano, al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Cualquier argumento, cualquier idea no tiene peso, hermanos. Cualquier cosa que usted se quiera inventar no va a tener el peso suficiente como la palabra de Dios para hacer prosperar a cada uno de nosotros en el camino de Dios, afirmarnos en el camino de Dios. Así que, hermanos, ser líderes, los que están ahora, los que vienen a futuro, los que Dios levantará, no es cualquier cosa, hermanos. Usted que está liderando algo, piénselo. Hágase un líder conforme a la voluntad de Dios y verá los resultados. Fíjense, cuando todos esos hijos de Dios lideraron, Dios siempre estuvo con ellos. Dios estuvo desde Noé, Abraham, Moisés, Josué, y el más grande de los líderes, ¿quién es, hermanos? Jesucristo. Él era un gran líder, hermanos. Y fue un gran líder porque él decía siempre, la doctrina que yo traigo no es mía, dice. La enseñanza que yo traigo no es mía, no sale de mí, es de Dios. Y yo no busco mi gloria, sino busco la gloria del que me envió. Así cada uno de nosotros como líderes, hermanos, no tiene que buscar su gloria, no tiene que buscar que sea nombrado, no tiene que buscar ser reconocido. Usted tiene que buscar la gloria de Dios solamente. Como buen líder, hermano, la gloria de Dios, recuerde esto, la gloria de Dios es nuestro máximo galardón de buscar. Si nosotros logramos eso, hermanos, al final del tiempo seremos llamados buenos siervos. Pero si no, está el otro nombre que dice mal siervo. Me gusta mucho estas palabras con las que vamos a ir terminando.
Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, hermanos. Un aliciente a nuestros líderes con mucho amor de Dios para cada uno de los que están liderando, hermanos. Josué capítulo 1, del versículo 5 al 9. Escuchen, hermanos, todos los que están liderando y los que han de liderar estas hermosas palabras de aliento, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Y el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiere que fueras. Hermanos líderes que están al frente, crean estas palabras, créanlas, son verdaderas, son poderosas, pero solamente las tenemos que creer. Y toda esa promesa de que Dios estará con ustedes y que hará prosperar sus cosas, solamente que hay un requisito: no se aparten para hacer esas cosas de la Escritura, y todo les saldrá bien. Así que, hermanos, un placer servirles, un placer hablar de la voluntad de nuestro Dios. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.